Albricias, entusiastas, amantes y tinieblos de la cultura, porque ha llegado una nueva emisión de este espacio llamado En órbita, en el que celebramos todo aquello que nos hace sentir orgullosos de pertenecer a la especie humana. Ahora, desde la Feria del Libro, en donde estamos haciendo una serie de entrevistas en vivo, más no en directo. Ahora nos encontramos con Andrés Ospina, joven escritor bogotano, que ya lanzó su novela Jiménez, sobre la vida del cronista José Joaquín Jiménez, alias Jiménez con X. Bienvenido En órbita. Albricias, compañero, ¿cómo estás? Albricias. Avante con las albricias. Avante con las albricias. Por favor, cuéntale a nuestros televidentes por qué vale la pena leer Jiménez. Bueno, es difícil vender la obra propia, ¿no? Me siento como un telemercadeo, pero Jiménez creo que amerita ser leída porque nos muestra un capítulo de la historia de Bogotá que está un tanto perdido. La gente no conoce mucho acerca de lo que estaba ocurriendo en los años 20 y 30. De nuestra ciudad, ya está desaparecida esa ciudad prácticamente, mi querido Santiago. ¿No queda ningún resto? Pues quedan restos, pero encontrar vestigios o rescatar el espíritu de esa Bogotá pues es una cosa muy complicada. Entonces hicimos un ejercicio de mediums y tratamos de rescatar esa ciudad, de meterla en el papel, y no solamente eso, sino también de contar cómo se hacía periodismo en los años 30 y 40, cuando había muy poco que contar en una ciudad que no tenía más de 400.000 habitantes, compañero. En ese sentido, ¿por qué es interesante la figura de un cronista judicial? Bueno, sobre todo uno tan joven. Él fue un personaje que, como te decía antes, pues tuvo la desgracia o la fortuna, no sé cómo llamarlo, de haber nacido en un momento en que Bogotá era una ciudad pues mucho más parroquial de lo que es ahora, mucho más pequeña, mucho más oscura, con mucho menos cosas que contar, de manera que él pues tuvo que acudir casi que al ejercicio de inventarse historias para llenar las páginas del periódico. En ese entonces pues no ocurrían todos los días asesinatos ni masacres en Bogotá, ni se perdía gente, ni había muertos todos los días, ni muñecos, como se dice vulgarmente. No robaban iPhones. No robaban iPhones ni iPads, no había paseos millonarios, había otras modalidades delictivas, digamos, menos sofisticadas. Y él muchas veces, el ejercicio de un personaje como José Joaquín Jiménez, que fue un periodista, el periodista quizá más importante o más representativo de esa época, pues consistía no solo en contar historias que ocurrían, sino en salpimentar esas historias con hechos a veces ficticios, con hechos salidos desde la fragua de su propia imaginación, compañero. Pues es que precisamente dentro de las reseñas, leyendo como el material previo, hablan de mentiras piadosas. ¿En dónde se incurría en esas mentiras blancas para condimentar el asunto? En ese momento, los periódicos y el ejercicio de periodismo se iniciaba de manera muy empírica. Entonces, no existía una exigencia de tener un rigor periodístico absoluto como si es ahora, que si tú trabajas en un medio tienes que verificar las fuentes, tienes que hacer pues una suerte, digamos, de protocolos para publicar algo. En aquel entonces, como el asunto era más empírico, más informal, más espontáneo, y como la prioridad, como siempre, en ese entonces era vender periódicos, no tenía nada de malo insertar en medio de una historia un par de situaciones que no correspondían con la realidad. Él hacía eso, metía un par de cuentos en sus historias. Por ejemplo, él estaba obsesionado con cubrir los casos de suicidas que se metían al Salto de Tequendama, o que se pegaban un tiro, o que tomaban sublimado o cianuro, casos terribles en las casas que los encontraban ya amoratados y terribles, o los encontraban ya metidos en las aguas pestilentes de ese río. Y él decía que en todos los bolsillos de todos los suicidas se encontraban poemas escritos por un tal Rodrigo de Arce. Entonces él era el poeta oficial de los suicidas. Rodrigo de Arce era el mismo Jiménez con un seudónimo, y eso pues era una de las muchas mentiras que él metía. Andrés, ¿qué te gustaría recomendarle a la gente para que haga con su tiempo libre? Hombre, yo en este momento estoy muy con el cuento animalista y me interesa mucho que la gente cuide los animalitos. Entonces, hacer algo por un animal me parece muy importante, me parece que dignifica el lugar del hombre en la humanidad. ¿Qué opinas? Me gusta mucho. ¿Estás de acuerdo? Sí. Por un gato, por ejemplo. Nos vamos con la sección de agenda. Es un pequeño corte para que ustedes vean cuántos planes hay para que ustedes aprovechen su tiempo libre, salgan a la calle, disfruten y entren en contacto con otros seres humanos. Bueno, ya lo saben, en la calle algo bueno va a pasar. No lo digo yo, lo dice Compañía Ilimitada. Pero ha llegado la hora, querido Andrés, de hacer el cuestionario breve que le hacemos a todos nuestros entrevistados. ¿Cuál es tu personaje de ficción favorito? La pequeña Lulú. ¿Qué canción te tiene obsesionado últimamente? Bueno, hay una canción que venía oyendo en el vehículo en el que me estaba transportando, estaba sintonizado a una emisora tropical, no voy a decir su nombre, pero muy tropical, y estaba sonando una canción llamada Mi Media Mitad, una pieza como de la salsa erótica de los 90. Hay una frase que me parece pura poesía que dice más o menos: se me fue tu amor como un elevador
¿Cómo dice? ¿Tú sabes? Cuando no tengo alas. Se me fue tu amor, es decir, para mí es surrealismo absoluto. No, es hermoso. sobre todo Dadaísmo, por Tristan Tzara, no sé. el ascensor sin eje sí es muy bello. ¿Qué te hace feliz? Me hace feliz el silencio y me hace feliz el pasado. Me hace feliz refugiarme en el pasado. ¿Qué te enfurece? La falta de cordialidad de la gente. ¿Qué es lo mejor que has probado en la vida? Los frijoles vegetarianos que hace mi nana. Yo tengo una nana que me cuida desde que nací, entonces ella me hace unos frijoles deliciosos con arepa, muy antioqueños. ¿Y vegetarianos? Muy chundianos. Vegetarianos, sí. ¿Qué te hace sentir como en casa? Si yo tengo un teléfono fijo, si tengo una conexión a internet, y suena un cliché ambulante y lo es, pero si tengo un cuaderno donde escribir me siento como en casa. Bien. ¿A qué le tienes miedo? Al olvido, ¿Qué te inspira? que me inspira mi ciudad muchísimo, no sé por qué. Hay gente que dice que es espantosa, pero amo a Bogotá por encima de muchas cosas en el mundo. Somos dos. ¿De verdad? Sí. Por eso nos Muchísimas queremos, ¿cierto? gracias. Gracias, compañero. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes no dejen de leer Jiménez de Andrés Ospina. Laguna Libros, hay que decir. Un producto de editorial. Laguna Libros que ha sido lanzado en esta Feria del Libro de Bogotá. No dejen de venir y además véanse nuestras entrevistas que estamos haciendo y que estamos emitiendo desde acá, desde Corferias. Muchas gracias y hasta luego.